Muy buenos días, mis queridos jóvenes de 10º grado. Hoy vamos a hacer la introducción a la asignatura de filosofía. Y como es de costumbre para nosotros en las clases con el Padre, iniciarlas en nombre del Creador, quise traer hoy para esta clase un texto bíblico que desde mi época de estudiante de filosofía, allí en el Seminario Mayor de Cúcuta, me causó impresión y me dio una gran enseñanza para mi vida. Y a partir de este texto yo pude entender y comprender la filosofía, porque Dios me permite a mí, en medio de este mar de conocimientos, saber que todo el conocimiento humano viene exclusivamente de Él. Por eso, mis queridos jóvenes, independientemente a su fe, independientemente en lo que usted cree o en quien usted cree, el conocimiento viene de Dios. Independientemente del concepto de Dios que usted tiene. Porque el concepto de Dios es personal. Es de acuerdo a la experiencia que yo tenga con Él. Yo amo mucho a Dios, pese a mis limitaciones humanas. Estoy completamente convencido y estoy completamente seguro de que mi conocimiento me lo ha dado Él. Por eso vamos a iniciar con la Sagrada Escritura, la clase de hoy. Y es un texto del libro de la Sabiduría, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Quiero iniciar esta clase con este texto, porque me hace una introducción también a los conceptos sobre el origen del cosmos cuando veamos nosotros cosmología, el origen del universo, cómo se da. Y el escritor sagrado del libro de la Sabiduría hace una crítica frente a eso. Y quiero que usted preste mucha atención a este texto. Faltos por completo de inteligencia son todos aquellos hombres que vieron sin conocer a Dios, los cuales, a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe, las cuales, a pesar de ver sus obras, no descubrieron al que las hizo. En cambio, tuvieron por dioses que gobernan el mundo al fuego, al viento, al aire ligero, a las estrellas del firmamento, al agua caudalosa y a los astros del cielo. Sin con la belleza de esos seres tanto se encantaron, que llegaron a tenerlos por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos, pues Él, el autor de la belleza, fue quien los creó. Si los asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber que más poderoso es quien los hizo. Pues partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su Creador. A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo, porque quizás se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios y querer encontrarlo.
pasan la vida en medio de las obras de Dios, tratando de estudiarlas, y se dejan engañar por sus apariencias, ya que las cosas que ven son efectivamente bellas. Sin embargo, no tienen excusa, porque si fueron capaces de saber tanto, hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron antes al Señor de todos? Palabra de Dios. Mis queridos jóvenes, hay partes de esta lectura que me cautivan, me llaman la atención. Y es que nosotros estamos frente a una obra creada y nos interrogamos. Por ejemplo, miramos un árbol, lo contemplamos, lo estudiamos desde su raíz hasta su fruto. Hemos estudiado cuando el fruto se entierra, se siembra y empieza a germinar, empieza a brotar esos primeros brotes y ese tallo endeble, cómo se empieza a formar, a rebustecerse, y a pasar del tiempo se vuelve una planta que da fruto, y decimos que las hojas absorben los gases, los transforman en oxígeno para nosotros, producen frutos de los cuales nosotros nos alimentamos. Y vemos la maravillosa obra de la naturaleza, decimos. Pero no vamos más allá de mirar quién creó o cómo surgió esa primera semilla de ese árbol. Porque las cosas aquí no están por arte de magia. Las cosas aquí no están por sí solas. Las cosas están puestas en el universo por alguien. Y ese alguien se llama Dios. A veces nos ponemos nosotros a pensar, dedicamos tiempo. ¿Por qué a esto lo llamamos silla? ¿Por qué a esto lo llamamos tablero? ¿Por qué a esto lo llamamos libro? ¿Por qué lo llamamos árbol? ¿Por qué a ese fruto del árbol lo llamamos fresa, melocotón, mora? ¿Por qué el nombre de las cosas? ¿A qué se deben? Y vamos descubriendo que el nombre de las cosas se dieron de acuerdo al uso y a su utilidad, su aporte. Pero no vamos más allá del espíritu, de la esencia de las cosas. ¿De quién las creó? Ustedes me van a decir, no, pero a la silla, ¿quién la creó? Fue el hombre. Sí, pero ¿quién le dio el conocimiento al hombre para crear la silla? ¿Quién le dio el conocimiento al hombre para crear el celular? ¿Quién le dio el conocimiento al hombre para crear el computador, la fotocopiadora, el equipo de sonido, el televisor, el avión, el carro? ¿De dónde viene ese conocimiento? Por eso la palabra hoy nos dice, faltos por completo de inteligencia son todos los hombres que vieron sin conocer a Dios, los cuales a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe. Es decir, no somos capaces de reconocer quién inspira el conocimiento. El conocimiento en el hombre no se da por sí solo, mis queridos jóvenes. El conocimiento viene de Dios. Por eso, démosle gracias a Dios porque nos va a permitir en esta asignatura, al menos, a descubrirlo a Él.
Y más adelante, cuando estemos viendo nosotros epistemología, por ahí en 11 grado, vamos a mirar un pensador llamado René Descartes que descubrió a Dios en las matemáticas. Imagínense, descubrir a Dios en un plano, en un ejercicio, en un problema matemático. Pero así como hay pensadores que aceptan la presencia de Dios, hay otros pensadores que lo niegan. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta mañana, que estamos comenzando clase de filosofía, que nos dé el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y la razón para poder entender y comprender esto que vamos a mirar, sin desconocer que detrás de todo esto hay un ser que se llama Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos jóvenes, les compartí este libro de filosofía, que es el libro guía que vamos a tener nosotros este año. Usted ya lo tiene en el PDF que le acabé de enviar a ustedes en el día de hoy. Vamos a trabajarlo, vamos a saborearlo, a desmenuzarlo, a escudriñarlo, a buscar la razón de ser del hombre, porque esa es la filosofía. Porque el hombre piensa, porque el hombre siente, porque el hombre habla, porque el hombre crea conceptos. ¿Cómo hace el hombre para entender y comprender un texto? Sea de filosofía o sea de cualquier otra asignatura. Si usted aprende, joven, a comprender la conceptualización filosófica que vamos a tener a lo largo de este curso de filosofía que estamos iniciando ahorita, usted puede entender cualquier texto. Así de sencillo. Usted lo puede entender. Si usted quiere ser una persona exitosa en su vida, sea un buen lector. Y el lector tiene 4 fases en la construcción de ese concepto, a partir de un texto de lectura. Interpretación, argumentación, proposición y pensamiento crítico. ¿Sí? Son 4 pasos. Y les quiero decir algo. Hay 2 clases de lectura. Y me atrevo a decir que usted únicamente sabe la primera. Por ejemplo, voy a tomar aquí como ejemplo un texto. Busquemos un texto aquí aquí. ¿Qué es la antropología filosófica de Joseph Goebbels? De este Joseph Goebbels tengo este libro. ¿Sí lo ven? El problema del hombre. La introducción a la filosofía antropológica. Con este libro yo aprendí antropología. Interesante. Y vamos a ver algunos apartes de este libro cuando estemos viendo nosotros ahora antropología. Se puede llamar antropología filosófica a todo intento de asumir el problema específico del hombre o a la mujer. Se trata de intentos que pretenden aclarar según la reflexión metódica filosófica el gran interrogante que el hombre se plantea a sí mismo. ¿Qué significa ser hombre? En otras palabras, la antropología filosófica es la disciplina que toma al hombre como objeto de su investigación. Y uno le pregunta al estudiante, ¿qué entendió?
Entonces, si usted cree que con saber pronunciar palabras en una lectura, usted cree que sabe leer, está equivocado. Porque eso no es saber leer. Eso es saber pronunciar palabras. Saber leer, ¿qué es? Comprender, entender, criticar y proponer lo que dice el texto. ¿Qué es proponer? Es a partir del texto crear un concepto mío, propio. Pero para yo llegar a crear un concepto propio a partir de una lectura, tengo que entender lo que dice el autor del libro o el autor del texto. Porque yo tengo que respetarle al autor del texto su pensamiento. Pero a partir de ese pensamiento, yo puedo crear mi concepto. Y eso es lo que vamos a llamar nosotros filosofía. Entonces, ¿qué es filosofía? Es una palabra compuesta por dos términos, por dos conceptos griegos. Y esto es lo que vamos a ver nosotros, es lo que nosotros llamamos la definición etimológica. ¿Y qué es etimología? Es definir las palabras de acuerdo a su propia raíz. Escuchemos. Etimología es definir las palabras de su propia raíz. Etimológicamente, filosofía, ¿qué es? Filosofía tiene dos raíces, tiene dos conceptos, una palabra compuesta por dos palabras griegas. La primera palabra se llama filo, P-H-I-L-O, escrita en griego, filo, F-I-L-O, escrita en español. ¿Qué significa filo en griego? Significa amor. Significa amor. Sofía es un nombre femenino que lo utilizamos nosotros aquí en América Latina o en algunas partes del mundo. Pero ¿qué significa Sofía? S-O-P-H-I-A. Acuérdense, en griego la F se escribe PH y se pronuncia F en español. Sofía, ¿qué significa? Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es filosofía etimológicamente hablando? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Entonces, ¿y qué es el filósofo? Sale ahí otra pregunta aquí en medio de esta explicación. Entonces, ¿qué es el filósofo? El que ama la sabiduría, el que ama el conocimiento, el que propone a partir de su concepto, de su pensamiento, alguna solución a un problema. Fíjese que utilizo la palabra problema. Y filosóficamente hablando, problema es todo aquel cuestionamiento que el hombre debe de resolver. Es todo aquel cuestionamiento que el hombre debe de resolver. La vida del hombre, la existencia del hombre es un total problema. Por eso, José Goebbels llamó su libro El problema del hombre. Porque el hombre es un total problema. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Sí, vamos a desmenuzar ese problema.
¿Por qué el hombre camina? ¿Por qué el hombre piensa? ¿Por qué el hombre tiene vida? ¿Por qué el hombre se relaciona? ¿Por qué el hombre se relaciona consigo mismo? ¿Por qué el hombre es un ser sexual? ¿Por qué el hombre es un ser biológico? ¿Por qué el hombre tiene vida? ¿Por qué el hombre existe? ¿Cómo hace el hombre para conocer? ¿Cómo hace el hombre para interactuar con el otro? Y aquí en el libro aparece un concepto interesante que quizás es uno de los aportes más maravillosos que tiene Joseph Goebbels con respecto a la existencia del hombre. Dice Joseph Goebbels aquí, y lo vamos a ver más adelante, el hombre es un ser con y para los demás. Pensemos en eso. El hombre es un ser con y para los demás. Filosofía, sabiduría, conocimiento. Porque el hombre es un ser con y para los demás. Es un ser consigo mismo y con los demás. Que yo no puedo existir si no existe el otro. El reconocimiento del otro, la identidad del otro, identificar al otro. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Que nos desarrollamos en diferentes actividades laborales, unas más importantes que otras, pero a la larga todas tienen su único fin, la subsistencia del hombre. Entonces, mis queridos jóvenes, continuamos con la introducción a la filosofía. Y nos surge una pregunta. ¿Es la filosofía una ciencia? ¿O la ciencia no necesita de la filosofía? Pensemos sobre ese interrogante, sobre ese problema. Hay una costumbre que yo quiero que ustedes sepan, que yo tengo en clase. Ustedes siempre me han visto pasar por el pasillo, por la cancha del colegio, con mi termo de café. Es que en clase tomo cafecito. Entonces pido permiso, me tomo mi cafecito. No me lo están preguntando, son las 3:20 de la mañana. Y estoy haciendo la grabación para ustedes. Es mi compromiso. ¿La filosofía es una ciencia? ¿La ciencia necesita de la filosofía? ¿Ustedes qué piensan? Lo vamos a descubrir más adelante. ¿Cuáles son las características de la filosofía? ¿Cómo nosotros podemos identificar que un pensamiento hace parte de la conceptualización filosófica? ¿Cómo la filosofía nos puede a nosotros inducir a ese conocimiento? Tenemos nosotros que tener claro que las características de la filosofía son las que me permiten a mí identificar la importancia, la utilidad, el propósito, el espíritu, el fondo, la razón, la esencia de ese concepto. Y es sumamente importante que tengamos en cuenta todo esto. No se me vayan a estresar porque si no me están entendiendo. Y cuando yo estudiaba filosofía en el seminario, padre, no he entendido. La respuesta del padre era, está entendiendo filosofía. Porque la filosofía, el primer paso que hace con nosotros es enredarnos la cabeza.
entramos en un estado de confusión, porque chocan conceptos. Y eso quizás es lo que puede estar en este momento viviendo cada uno de ustedes, generando esa crisis intelectual, esa crisis conceptual. Están chocando conceptos. No se preocupen, que todo ese enredo que puede estar generando en su cabeza, en su mente, lo vamos a resolver a través de la filosofía. Entonces la filosofía tiene características, y eso es importante y es esencial que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto de la filosofía, las características. Vamos a ubicarnos todos en este mapa conceptual. Lo entro a explicar, que se llama aproximación a la filosofía. Y vamos a mirar que la filosofía resuelve o explica un problema, una situación particular de la existencia del hombre. Acuérdense que cuando hablamos de filosofía estamos hablando del hombre, no estamos hablando de otra cosa. Ni hablamos de la silla, ni hablamos del árbol. Hablamos del hombre. Porque la silla, el árbol, afectan la existencia del hombre. Tienen que ver con la existencia del hombre. ¿Sí? Entonces, filosofía es todo aquello que hace parte, ¿sí?, del hombre, de la existencia humana. Entonces, explica o resuelve un problema que afecta la existencia del hombre. Y aquí voy a colocarle el siguiente ejemplo. A este punto lo vamos a llamar el día en que usted nació. Y a este punto lo vamos a llamar el día en que usted va a morir. Nacimiento, muerte. Primer interrogante, que aún el hombre sigue dándole, que es antes de, ¿qué ha sido usted antes de su nacimiento? Y hay respuestas. Y quizás la respuesta más que nos convence más es la respuesta religiosa. La religión nos da una respuesta. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras, por allá en el libro de Jeremías, dice: antes que tú nacieras ya te conocía. Antes que te formara en el vientre de tu madre te había escogido para ser profeta de las naciones. Pero yo no me acuerdo antes de mi nacimiento. Después de la muerte, ¿qué voy a hacer yo después de muerto? Viene otra pregunta. Una pregunta que me ha causado a mí curiosidad por todo el tiempo que llevo pensando filosóficamente. Porque una cosa es pensar como cura, otra cosa es pensar como abogado, otra cosa es pensar como profesor y otra cosa es pensar filosóficamente. ¿En dónde carajos están todas las almas de todos los que han vivido en este mundo? Si en este momento somos más de 3.000 o 6.000 millones de habitantes en esta tierra, ¿en dónde carajos están todos esos que han existido desde el primer hombre por allá, el primate? Cuando veíamos historia es esto, el primero por allá que tuvo características humanas al día de hoy. ¿En dónde carajos están todas esas almas? Cuestionando. Entonces uno empieza a entender y a comprender. La religión me enseña esto, la filosofía esto, la teología esto, y empieza uno a dar respuestas. No se la voy a responder. Tírele cabeza a usted. ¿Dónde está todo ese mundo de almas? Entonces,
Unos dicen que vamos para la eternidad, para el cielo, nos vamos a encontrar con nuestro amado Creador, con el Hacedor. Otros dicen que después de muerto el cuerpo se muere todo, deja de existir todo, el espíritu, el alma, todo desaparece de la existencia. Entonces miramos nosotros pensamientos materialistas como Schopenhauer, Feuerbach, Levi Strauss, Nietzsche, Sartre, Marx, ¿sí? Engels, que hablan así. Uy, profe, y esos nombres vayan escuchando, los que son, van a ser sus nuevos amigos. Yo les los voy a ir presentando poco a poco. Los repito, Schopenhauer, Levi, Strauss, Feuerbach, Hegel, Engels, Marx, y un Munier y un número de pensadores que van a decir que muerto el cuerpo, muerto el espíritu. Pero vienen pensadores como Santo Tomás, San Agustín, Isidoro de Sevilla, Søren Kierkegaard, que nos van a decir, no, hay una esperanza, hay un lugar donde está reservada para nosotros, para los que hacemos el bien y para los que hacen el mal. Y ahí aparecen las teorías del cielo y del cielo y del infierno. Bien. Y esa explicación, esa conceptualización me va a permitir a mí entender y comprender el entorno donde el hombre, que es la razón de ser de la filosofía, actúa. Entender el entorno. ¿Y qué es entender el entorno? Porque la Tierra gira, porque hay lugares fríos, lugares cálidos, porque existen norte, sur, este y oriente, oeste, porque sentimos calor y frío. Bueno, un sinnúmero de situaciones que es el escenario donde el hombre actúa. Y dependiendo del escenario donde el hombre actúa, viene el comportamiento de ese hombre. Viene la manera de pensar, de expresarse de ese hombre. Por eso nosotros, los maestros y los que hemos estudiado filosofía, nos vamos analizando a ustedes. Si este man es guache aquí en el colegio, es porque en la casa son guaches. Empieza uno. Si este man es grosero aquí, es porque en la casa son groseros. Ojo. Uno lo va analizando, uno va estudiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno conoce a la persona, depende del entorno de donde viva, y eso es importante. El hombre, entonces, perdón, la filosofía va a estudiar al hombre desde su ser, y vamos a tener nosotros el estudio del hombre, o el estudio del ser hombre, ojo, que quede claro, joven, ser hombre no es lo mismo de ser macho, ay, el que más grita, el que más, no, eso no es ser hombre. Y ya vamos a descubrir entonces qué es ser hombre. Las características del hombre: es un ser metafísico, un ser religioso, un ser moral, un ser ético. Eso es desde el aspecto, ¿sí?, interno del hombre, de su yo, de su interior, metafísico, porque yo soy un compuesto de cuerpo y alma. Un compuesto de cuerpo y alma. Entonces, desde el aspecto del interior, del alma, es un ser metafísico, religioso, moral y ético. Los valores son fundamentales en la existencia del hombre. Y viene ya la parte que integra cuerpo y alma. Un ser social.
Yo interactúo con el otro, yo me relaciono con el otro, yo necesito del otro. Ustedes en este momento están necesitando de mí como profesor y yo estoy necesitando de ustedes como estudiante para yo realizarme como maestro, como formador, como profesor de ustedes. Nos necesitamos mutuamente. Por eso yo sé que va a ir en el libro El problema del hombre, dice, el hombre es un ser coli para los demás. Nos necesitamos mutuamente. Usted necesita el campesino necesita de usted que le va a comprar la papa, el tomate, la cebolla. Ningún trabajo debe ser desagradable. Todo trabajo es útil y fundamental en la sociedad. El hombre es hombre. Y cuando hablamos en filosofía de hombre, aquí no me vayan a decir, no, profe, es que yo soy No. Aquí yo en filosofía no voy a utilizar el término hombre y mujer, porque cuando yo hablo en filosofía de hombre, estoy hablando del género masculino y el género femenino. No, aquí el género tercero, gay, homosexual y eso no existe. Esos son estilos de vida. Son dos. ¿Por qué? Porque la palabra sexuado, que el hombre es un ser sexuado, es que el hombre está dividido en dos. Gústenos o no nos guste. No significa que yo no acepto al que es homosexual o al que es gay. No, eso es otro cuento. Esos son estilos de vida, maneras de vivir su sexualidad. Pero un hombre y una mujer es la dualidad del hombre. El espíritu, a veces nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que le permite a usted, muchachos, estar en este momento aquí pensando en toda esta carreta que les estoy echando? ¿Qué es lo que lo permite a usted estar ahí sentado pensando? ¿El cerebro? ¿El espíritu? ¿Mi alma? ¿Qué es lo que hace que yo piense? Adentro, no en mi interior. Eso lo vamos a resolver. Tranquilos, no se me estresen. Razonamiento correcto, hacer el raciocinio, la razón, la lógica, la certeza, la verdad, la realidad, la mentira. Hay mentiras que son verdades. Mentira para quien la dice, verdad para quien la cree. Las mentiras son verdaderas, sí, pero una verdad puede ser mentira, sí. Pero esa verdad mentira o esa mentira verdad no es certeza, no es real, no es evidente. Por eso hablamos de verdad y de certeza. Certeza es lo que es y deja claro todo. Parte de la realidad. Pero la verdad ya es si yo creo o no creo sobre eso. ¿Sí me entienden? Bien. El conocimiento humano, el logos, la epísteme, la nozo, es decir, cómo pienso y qué es lo que hace que yo piensa. Y lo último, entender y comprender las leyes físicas y químicas del universo. Cosmología. ¿Sí? El universo es una línea recta. Todos los cuerpos celestes están en línea recta, o hay uno allá arriba, o hay uno abajo. Ojo, no señor, no me piense así. Ah, no, pero es que yo veo la luna así. Sí, pero es que usted, la Tierra no está en línea recta para verla así. Acuérdese que el universo, la Tierra es redonda. O semi-redonda porque está achatada de los polos.
y nosotros no estamos en toda la mitad. Nosotros estamos así como ladeados. Eso quiere decir percepción. Yo percibo la luna allá arriba, pero la luna en la realidad está así. Percepciones, percepciones. Otra manera de conocer la percepción. La filosofía se caracteriza por, ojo, ¿qué es lo que yo pretendo con ustedes a partir de este curso de filosofía? Crítica, pensamiento crítico, basado en argumentos sólidos, basados en la certeza, ¿sí? Basados a partir de otros conceptos. Totalizadora, encierra todo. Que ese concepto que se crea está inmerso un sinnúmero de conceptos. Racional, hacer uso de la razón. Síntesis del saber, conclusión propositiva y analítica. El análisis en filosofía es fundamental. Es fundamental. Entonces, mis queridos jóvenes, ya está concluyendo la primera hora de clase. ¿Sí? Como es costumbre, yo explico siempre la primera hora de clase. En mí ustedes siempre van a encontrar que una de las dos clases la tomo para mí, para explicar, para decirles las cosas, para aclarar. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en la página 9 de nuestro texto guía, la 10, la 11, la 12 no, y la 11. Vamos a leerla. Vamos a leer las tres páginas, página 9, 10 y 11. Vamos a mirar preguntas que van a motivar. Ojo, preguntas que van a motivar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tomar como nuestra guía de EPC, ¿sí? Lo que nosotros llamamos las preguntas básicas para iniciar la clase. Las preguntas del tópico. Preguntas generalizadoras. Vamos a leerla. Vamos a leer la guía. Vamos a leerla. ¿Sí? Preguntas motivadoras, ¿qué es la filosofía? División de la filosofía, cómo aparecen preguntas interesantes. ¿Qué es ser? ¿Qué es existir? Ya lo va a poner a usted ahí con esas dudas. ¿Sí? Entonces vamos a leer esas tres hojas. ¿Sí? Las tres. Y quiero que me resuelvan las preguntas que están en el texto. ¿Qué es filosofía? ¿Qué son el ser y el existir? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué se comporta el hombre como lo hace? ¿Cuáles son las leyes que rigen el razonamiento correcto? Todas esas preguntas. Usted me va a escoger tres. De todas las preguntas que usted va a encontrar de la 9 a la 11, va a escoger tres preguntas. Las va a resolver. ¿Sí? Las va a resolver. Va a hacerme un video donde usted me explica cada una de esas tres preguntas. No se preocupen si les queda mal. Estamos aprendiendo. Yo escucho el video y lo corrijo. Ahora, el video lo van a montar en la página de Facebook. Ahí en el grupo lo montan. Porque ya empezamos clases ya normal. Lo montamos ahí. Como estamos en diagnóstico e introducción, esas son las primeras notas que vamos a valorar. Lo monta y yo lo voy a comentar. Y lo voy a valorar. Y lo que está ahí es lo que va para la planilla. ¿Claro, mis jóvenes?
Que Dios los bendiga. Ya pasaron los primeros 45 minutos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.